Buenas tardes a todos. Mire, señor Rivero, un poco de historia, esa que a ustedes les encanta contar de manera tergiversada. Mire, el voto femenino empezó con Primo de Rivera, aunque fuera de manera incompleta. Y la aprobación del voto femenino durante la Segunda República lo fue en contra de la mayoría de la izquierda. Y Victoria Kent, diputada del Partido Radical Socialista, defendió aplazar el voto femenino, argumentando que muchas mujeres estaban bajo la influencia del clero y que esto beneficiaba a la derecha. Véase, si quiere, los debates del Congreso de aquel entonces. Señora Morales, Mire, por favor. hay algo en esta PNL en la que seguro estamos todos de acuerdo, y es en la necesidad de un hogar, no hay duda. Y es que cuando hablamos de exclusión social, pues hablamos sobre todo de personas que no tienen un lugar donde vivir. Y también sabemos todos, y estaremos todos de acuerdo, que un hogar no es solo un lugar físico, que es mucho más que unas paredes y un techo. Sabemos que un hogar es seguridad, es intimidad, que es ese espacio donde uno se reconoce, donde puede reconstruirse, donde se guarda lo poco o lo mucho que no tiene, y es donde empieza y termina el día. Que un hogar es donde uno puede cerrar la puerta al mundo y ser uno mismo. Y que sin hogar no hay estabilidad, y por eso garantizarlo no es un lujo ni es un privilegio. Es el mínimo desde el cual toda política social debe de construirse. Y es evidente que si queremos revertir esta realidad, tendríamos que hablar de vivienda y de empleo, porque ¿cómo si no vamos a revertir esta situación? Derogar sus leyes fallidas, que solo generan desconfianza, que han vaciado el mercado, y convenir en liberar suelo, en reducir trabas, en bajar impuestos y en apostar de verdad por una red de vivienda social al servicio de los españoles para que todos puedan acceder a una vivienda y recuperar los empleos que hoy faltan en España y que son los que han destruido las políticas dictadas desde Bruselas y firmadas sin rechistar por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y hablando más concretamente de esta PNL, ya saben ustedes que con la llegada del calor se activa automáticamente el calendario del victimismo organizado y la lluvia de propuestas que siempre acaban en lo mismo: más recursos para asociaciones afines, más formación ideológica obligatoria y más privilegios para unos pocos, aunque a ustedes les guste hablar de derechos. Y mientras traen a esta Cámara una proposición no de ley conjunta con todas las letras del abecedario, LGTBIQA+, bueno, es curioso que sea conjunta con todas estas letras, ¿no?, cuando ustedes mismos nos aclaran. Y bueno, aunque el señor Rivero ya nos ha explicado por qué, pues la verdad es que en sus partidos estos no parece que lo tengan muy claro, ¿no? Unos quieren quitar la Q, otros la convierten en bandera. No sabemos si compiten por ver quién es más inclusivo, si otros no tragan del todo lo que están firmando. El PSOE eliminó la Q y el más de sus propias siglas oficiales. Impulsa aquí una iniciativa que la contiene. Si quieren prohibir a las mujeres trans competir en deporte femenino, si unos ceden y otros hacen como que no se enteran, no lo sé, pero bueno, como de lo que se trata es de seguir viviendo de los españoles a cuenta de las siglas, pues oye, ¿qué más da? Porque esta PNL, señor Rivero, no trata de hablar de personas sin hogar. ¿Qué va? Ustedes quieren incidir en el nicho ideológico del sin techo LGTB. En cualquier caso, lo quieren hacer con su red específica, con su atención particular y, cómo no, con su partida presupuestaria. Ustedes continúan, porque viven de esto, con la tendencia de trocear las políticas sociales según la orientación o la identidad sexual de los beneficiarios, y por eso promueven estas medidas que son profundamente injustas, que son las recogidas en su PNL. Y esto es lo que ustedes hacen siempre. Por eso, también cuando llega el mes de marzo y comienzan a repetir sus eslóganes feministas, ponen el foco, por ejemplo, hablando de este tema, en la pobreza femenina. Pero nadie menciona que en realidad son los hombres los que dominan las cifras de personas que no tienen un hogar. Tanto es así que los datos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid en el año 2024 nos dice que el 69% de las personas atendidas en los centros de acogida de Madrid fueron hombres. Y en los programas de alojamiento no institucionalizado, que es esa modalidad de atención social que ofrece plazas en viviendas o pisos compartidos, los hombres son el 79% de los beneficiarios. Y a nivel nacional, 3 de cada 4 personas sin techo es hombre. Y entonces, ¿ustedes por qué no hablan de esto nunca? ¿Qué pasa? ¿Que si es un hombre el que duerme en la calle y no es homosexual, ya no merece su atención? ¿O es que incluso si lo es, pero no le ha contado a ustedes que lo es, tampoco merece su atención? Porque claro, hay que estar seguro de que lo son para la importancia de sus cifras, ¿no? Pero miren, es que hay muchas personas, muchísimas, que entienden que su orientación sexual no es lo que las define, que hay otras realidades que pesan más. Y quizás, si vives en la calle, de lo que haya que estar hablando
sea del hambre, del frío, de la exclusión social o de la soledad. Y no de esto que hoy debatimos, porque es el mes de junio y porque consideran que debe de tener prioridad los que ustedes les han dicho que tienen una orientación sexual diferente a la mayoritaria. Y por eso les niegan incluso la visibilidad, porque todo esto queda reducido a etiquetas. Y mientras hacen esto el problema, dejan fuera de su sistema ideal a miles de personas que simplemente no entran en su catálogo. Y estas políticas, compradas por el Partido Popular en todos los rincones de España, quedan reflejadas también en Madrid, como por ejemplo en su estrategia madrileña para la igualdad de oportunidades, en donde dedican un eje a la feminización de la pobreza y la exclusión social. Pero si es que son muchos más los hombres que viven en la calle. Pero claro, señorías del Partido Popular, supongo que no quieren ser acusados de ser poco progres. Miren, ustedes, que presumen tanto de combatir las desigualdades, ignoran a los olvidados, a los que no forman parte de colectivos subvencionados, a los que no portan banderas. Y quizás esto nos ayude a entender un poco mejor por qué, habiendo perdido su casa, no han estado al lado de los damnificados por el volcán de La Palma, de las familias que lo perdieron todo en las riadas de Valencia o de los compatriotas que han estado durmiendo cada noche en los bancos o en el suelo del aeropuerto de Barajas. Es que hay que tener poca vergüenza venir aquí a hablar de la falta de hogar de unos pocos y abandonar, como lo hacen, a quienes han perdido su casa y malviven en contenedores en La Palma, o los centenares de familias que todavía no han recuperado una vivienda digna en Valencia y están aún alojados en condiciones precarias. Por eso, cuando ustedes vienen aquí a hablar de inclusión y de derechos, lo que realmente hacen es seguir utilizando el dolor como coartada ideológica y las subvenciones como una herramienta de poder. Porque ustedes hablan de igualdad, pero se excluyen a todo el mundo, y hablan de justicia cuando son los primeros que discriminan, y lo hacen porque han convertido la política social en un tablero donde solo juegan los que encajan en sus siglas. Desde Vox lo decimos alto y claro, no hay españoles de primera y españoles de segunda. Las ayudas no deben repartirse en función de a qué colectivo se pertenezca, ni de si uno desfila con la bandera correcta. La dignidad no entiende de siglas ni de meses temáticos. La dignidad es tener un trabajo, un hogar y una oportunidad, esas que ustedes han robado a los españoles y que debería de ser la prioridad de cualquier política pública, porque todo lo demás, esto que estamos hablando hoy, todo lo demás, digo, es puro teatro. Muchas gracias. Gracias. Mire, señorías de la izquierda, hablando de las políticas LGTB, en este grupo seguimos esperando que ustedes digan algo acerca de las mutilaciones de los cuerpos de menores que producen sus políticas y que digan algo acerca de todas esas personas a las que sus políticas les invitan a tomar decisiones irreversibles sobre sus cuerpos. Mira, a usted le gusta mucho hablar también y vincular esto a las terapias de conversión. Y le voy a decir una cosa, mire, nosotros defendemos la libertad de pensar, de hablar y defendemos la libertad de elegir qué tipo de acompañamiento se desea, sin miedo a ser perseguido. Porque a ustedes les gusta hablar de terapias de conversión, de llamar terapias de conversión al apoyo, al acompañamiento o a la ayuda psicológica, pero realmente lo que ustedes quieren ejercer es la censura, el control y el silencio absoluto de los que no piensan como ustedes. No vengan a darnos lecciones de gente sin hogar y hablar de la dignidad, porque mire, cuando hay españoles durmiendo en los barracones en La Palma, en Valencia, en casas nada dignas, o en el aeropuerto, pues es que demuestra que ustedes están mucho más preocupados de sus siglas que del sufrimiento real. Verá, señor Rivero, están ustedes para dar pocas lecciones, la verdad, es que ustedes vienen aquí con su discurso memorizado, vienen a degradar a quienes defendemos algo tan noble y tan justo como que no queremos colectivizar a nadie, que no queremos ver a la población dividida en colectivos con etiquetas impuestas desde arriba, y que las personas sin hogar merecen ayuda por ser personas, no por su orientación, ni por su etiqueta, ni por su bandera. Pero claro, ustedes y tantos que viven de esto, de fabricar colectivos, de alimentarlos con subvenciones y de convertir la victimización en un negocio político, pues claro, no toleran que venga gente a decirles la verdad, que ustedes no representan nada más que a ustedes mismos y a la agenda ideológica que les ha llevado a este modo de vida. Pero usted viene aquí muy digno, pero es que yo lo cierto es que creo que a estas alturas, mire, la única dignidad posible para personas como ustedes, que sostienen el Gobierno de España, sería haber denunciado públicamente lo que son, que es una organización corrupta, criminal y sin escrúpulos. Y ustedes, que han hecho de la corrupción política y moral
su forma de vida y que son un partido cuya historia está regada de corruptelas y de criminalidad y que son el partido del puterío consentido y financiado con lo que es de todos, son absolutamente indecentes y no pueden venir aquí a ponerse tan dignos, porque si les quedara un poco de honor y un poco de respeto por todos los que les han votado, ya habrían pedido perdón, se habrían marchado y habrían dejado de sostener con su silencio y su sueldo esta vergüenza. Muchas gracias.